Seguidamente escucharemos la conferencia Infecciones del tracto respiratorio inferior, desafíos en niños y adultos, impartida por el doctor Jorge Barrientos, pediatra neumólogo de El Salvador, quien hizo su residencia en neumología pediátrica y alergias respiratorias en el Hospital de Bruxelles y el Hospital Mujer Madre Infante de Lyon, Francia. Su residencia en pediatría fue en el Hospital Nacional San Rafael por la Universidad José Matías Delgado y tiene el diploma de doctor en medicina de la Universidad de El Salvador y actualmente es médico consultante de la Clínica Parroquial de Concepción de Santa Tecla. Y recibimos al doctor Barrientos con un caluroso aplauso. Bueno, tengan buenas tardes. Un gusto poder saludarlos. A mí me ha tocado hablarles sobre infecciones del tracto respiratorio inferior. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en la niñez hasta llegar a la adolescencia? Infecciones del tracto respiratorio inferior es un término bien generalizado porque va a involucrar tráquea, bronquios, parénquima pulmonar y pleura visceral y parietal. Mi ponencia la he orientado a lo que está de moda desde diciembre de 2019, lo que es la neumonía. ¿Sí? Primero hay que empezar definiendo qué es la neumonía. Es un desorden inflamatorio del parénquima pulmonar que se va a caracterizar por una consolidación debido a la presencia de exudado en el espacio alveolar. Esto está asociado a una inflamación alrededor del tejido intersticial. También cabe mencionar que hay una infección de la luz de la vía aérea con microorganismos que penetran el tejido intersticial y sobre todo a nivel de los capilares adyacentes que provoca la diseminación hematógena de esta infección en un inicio a nivel del aparato respiratorio. Tenemos microorganismos involucrados, tenemos virus, bacterias, organismos atípicos y hongos que son capaces de producir enfermedad pulmonar. Dentro de los puntos claves que quiero mencionar en la ponencia es que las infecciones respiratorias agudas, generalmente y en especial la neumonía, son una causa importante de morbi-mortalidad en niños menores de 3 años y que pueden ser responsables a nivel mundial de 2 millones de muertes al año en el mundo. Seguimos teniendo la prevalencia del Streptococcus pneumoniae, que es considerado el clásico microorganismo involucrado y que representa al menos el 50% de los casos de neumonía. Esto, así como mencionaron en ponencias anteriores, va cambiando en función de las estrategias de vacunación, ¿verdad?, que vamos implementando en el área pediátrica. Ojo con esto, muchas guías no recomiendan el uso sistemático de la radiografía de tórax para el diagnóstico y esto se va a asociar a un bajo y un sobrediagnóstico. Yo creo que en pediatría tenemos que valorar el terreno, el paciente que estamos investigando, el estado inmunológico, para decidir si es apto o no para hacer una radiografía. El problema muchas veces es que las infecciones respiratorias agudas las catalogamos como una neumonía y probablemente no tienen ningún compromiso de la vía aérea inferior. Ahora, ¿qué nos lleva a eso? Que muchas veces vamos a tener sorpresas y en eso es que he enfocado la ponencia. También cuando hablamos de neumonía, y es lo que está pasando en este momento, ¿verdad?, generalmente en niños,
la primera opción son antibióticos orales, pero no sé por qué pensamos que neumonía es igual a un antibiótico intramuscular o intravenoso de primera intención. Ese antibiótico también va a depender su uso, si es una infección severa, si es una enfermedad atípica o si existe una intolerancia al tratamiento oral. ¿De acuerdo? Ahora, al ver cuál es el desafío en niños y adolescentes en el tratamiento de la neumonía, nos encontramos con los siguientes factores. La edad. Neonatal. ¿Es un neonato sano? ¿Es un neonato prematuro? ¿Es un neonato maduro? ¿Es un lactante menor o mayor que está en guardería, que lo cuidan los abuelos, que lo cuida la mamá? Y ese es un problema que les pasa a ustedes en su práctica diaria. Y es que el niño desde muy temprano, hoy generalmente a partir de los 2 años, empieza la actividad escolar en el kinder. Y generalmente los reflejos de sonado, de expectoración a esa edad, si no se los han enseñado, no los va a poder hacer. Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta de los papás? Infecciones respiratorias agudas a repetición, ¿verdad? Entonces, la dinámica que tienen las familias en este momento no es la dinámica de hace 30, 40 años, donde a nosotros nos cuidaban nuestros abuelos o mamá pasaba en casa. ¿Qué es lo que pasa hoy? Trabaja papá, trabaja mamá. Niño pasa kinder, guardería desde las 7 hasta las 5. Eso va a traer más infecciones. Entonces, la edad en realidad es un desafío. Otro de los desafíos es la etiología. Tenemos el estreptococo, neumonía, piógenes, micoplasma, estafilococos, hemófilos, y todos estos microorganismos van cambiando y se van adaptando según los esquemas de vacunación que vayamos utilizando. Otro de los retos que tenemos es la antibiótico resistencia, porque muchas veces en pediatría no adaptamos la dosis en base a los miligramos por kilo de peso que necesita ese paciente. Muchas veces no tenemos el cuidado de decirle a la mamá, mire, si me vomitó el antibiótico en los primeros 30 minutos, por favor, repítaselo otra vez, ¿verdad? Pero creemos que sí se lo están administrando, se lo toma, pero lo vomita, doctor. Entonces, quedamos igual, ¿verdad? Otro de los retos es las secuelas permanentes que pueden haber, dilatación de bronquios, procesos de fibrosis. Otro de los retos que puede haber en pediatría es si esta neumonía sea leve y generalmente de moderada a severa, nos compromete la oxigenación, la ventilación, perfusión y va a haber necesidad de una oxigenoterapia. También otro de los retos es una neumonía congénita, es una neumonía adquirida en la comunidad o es una neumonía adquirida a nivel hospitalario. Todo eso son los retos que día a día nos vamos a enfrentar en el área pediátrica. Ahora, yo me he querido enfocar en el último criterio que ustedes ven ahí, que es el radiológico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando dentro de nuestra consulta en atención primaria vemos la persistencia de una opacidad en la radiografía de tórax? ¿Qué debemos pensar? Y ese es el día a día. Pero ¿cuál es el problema que está pasando? Es o el bajo diagnóstico o el sobrediagnóstico clínico de la neumonía. Y muchas veces por tener que interpretar una radiografía, no la dejamos, ¿verdad? Entonces, en base al tipo de paciente que estamos evaluando, el descubrimiento de una radiopacidad en la radiografía con un niño con sospecha con neumonía es una situación común. En la gran mayoría de los casos el episodio puede ser único y una radiografía de seguimiento, si se toma, va a demostrar que esta opacidad ha desaparecido.
La situación se vuelve más compleja si la opacidad persiste en una radiografía tomada a distancia de la primera. Generalmente eso es de 4 a 6 semanas después de la primera toma. El objetivo es orientarse en función del aspecto de esta opacidad y orientar el diagnóstico en función de la historia clínica de cada paciente. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Es una opacidad triangular y esto va a indicar generalmente una anomalía bronquial responsable de una atelectasia o persistencia de un foco infeccioso. En este esquema, lo que estamos viendo es que existen 3 tipos de origen de una opacidad triangular persistente en la radiografía de tórax. Tenemos obstáculos intrabronquiales, compresión bronquial o que sea directamente bronquial. En el primero de los casos tenemos cuerpos extraños, granuloma tuberculoso o un tumor intrabronquial. Generalmente en el área de neonatos, cuando estamos haciendo las aspiraciones de los tubos, si es una aspiración demasiado vigorosa, con la misma sonda podemos ocasionar un granuloma debido al aspirar mal al paciente. Tenemos que las compresiones bronquiales pueden ser por adenopatías. Generalmente aquí en el país, pues siempre hay que pensar en la tuberculosis. Tenemos que puede ser debido a tumoraciones o a malformaciones y bronquial. Ahora, viendo el primer mecanismo, tenemos el obstáculo intrabronquial, que puede ser cuerpo extraño, granuloma obstructivo o un tumor intrabronquial. Yo quiero preguntarles, ¿de qué lado de la radiografía ustedes ven la radiopacidad? ¿Lado derecho? ¿Lado izquierdo? Derecho. Entonces, esto en una radiografía es una opacidad, pero muchas veces lo que estamos viendo en pediatría, ¿qué les parece cómo está el lado izquierdo? No existe una radiopacidad en la toma. Y muchas veces queremos sostener un diagnóstico de neumonía por clínica, pero cuando ya utilizamos el criterio radiológico, ya no lo podemos sostener el diagnóstico. Ojo, este es el caso de un lactante de 15 meses que fue atendido en la emergencia por tos en un contexto con fiebre. Los papás señalan que esa tos inició después de estar comiendo gomitas. La auscultación encontró sibilancias y una opacidad del lóbulo inferior derecho, por lo que fue tratado con salbutamol y amoxicilina. Este paciente con la antibiótico-terapia mejoró, se controló la fiebre y mejoró su estado general. Pero en la radiografía del día 28 se demostró la persistencia triangular de esta opacidad, por lo que se indicó una tomografía con contraste que localizó una obstrucción a nivel del tronco intermediario correspondiendo a una gomita, la cual fue retirada por una fibroscopía bronquial. Entonces, eso es uno de los casos que podemos ver donde generalmente sí hubo una radiografía de seguimiento y que persistía la anomalía. Por compresión bronquial, puede ser por linfadenopatía en un contexto de tuberculosis o neoplásico, por una malformación que se origina en las vías respiratorias, un quiste broncogénico, puede también deberse a anomalías del tracto digestivo como duplicación digestiva o a nivel del sistema linfático, un linfangioma quístico. Aquí lo que podemos ver en esta radiografía es que existe esta opacidad a este nivel, ¿sí? Y se trataba de un adolescente de 12 años que estaba viendo en psiquiatría, se estaba evaluando por una anorexia mental. Y dentro de la evaluación de la anorexia mental, decidieron tomarle su radiografía que demostraba una opacidad del lóbulo medio. Se trató con antibiótico durante 10 días, pero
a la semana 5 después del tratamiento vieron que la opacidad persistía, hicieron una tomografía que demostró que había una masa que obstruía el lóbulo medio y que histológicamente correspondía a un tumor mucoepidermoide. Tenemos el tercer sistema que puede ser una broncopatía, ¿verdad? El daño crónico de los bronquios, ya sea adquirido, secuela de una virosis, de una bronquiolitis, inhalación crónica, puede ser congénito como la disquinesia ciliar primaria, la fibrosis quística, inmunodeficiencias, ¿verdad? Todas estas patologías pueden obstruir la luz bronquial y por lo tanto ser causa de atelectasia y o focos de dilatación de bronquios. La persistencia y o recurrencia de los síntomas clínicos o la persistencia de estas imágenes triangulares deberían, por tanto, sugerir estos diagnósticos. Y podemos ver aquí que tenemos una opacidad triangular en el campo pulmonar derecho. Este niño se trataba de un niño de 10 años que era inmigrante de Haití, que consultó con una ira en un contexto de fiebre, ¿verdad? Pero que tenía un contexto de una tos productiva crónica. En la radiografía se observaba la opacidad del lóbulo medio, fue tratado con antibióticos y por la persistencia de la opacidad se decidió hacer una tomografía con contraste que revelaba, ¿verdad?, dilataciones de bronquios a nivel del lóbulo medio. Y las biopsias realizadas en el curso de una fibroscopía confirmaron el diagnóstico de discinesia ciliar primaria. Ahora, eso es con respecto a las opacidades triangulares que podemos ver. ¿Qué pasa con la opacidad redondeada persistente? Y aquí tenemos diferentes mecanismos que pueden ser un absceso por adenopatías, por malformaciones o por la presencia de tumores. Ahora, con respecto a este primer mecanismo, hay que ver en qué momento de la historia clínica estamos viendo el paciente. Si él presenta clínicamente deterioro de la ventilación, fiebre, no come, para valorar en qué fase del tratamiento del absceso estamos. Con respecto al absceso, especialmente en los bebés menores de 1 año, la enfermedad pulmonar puede progresar a abscesos fríos, persistentes, que se presentan como opacidades redondas asociadas con poca o ninguna fiebre y síndrome inflamatorio limitado. La identificación del germen por punción revela regularmente el Staphylococcus aureus sensible a la meticilina y más raramente puede estar involucrado la Escherichia coli. En los adolescentes, la opacidad que progresa a cavitación debe sugerir primero una caverna tuberculosa, especialmente porque se localiza en los lóbulos superiores. Tenemos el caso de la persistencia de esta opacidad redonda a nivel del lóbulo superior derecho en un lactante de 9 meses que consultó por una tos febril. En base a los síntomas se decidió tratarlo con antibióticos por un tiempo de 10 días, pero la opacidad persiste a 1 mes de tratamiento. Se realiza la tomografía con punción que demuestra un absceso por Staphylococcus aureus y también se aisló Escherichia coli. Todo esto con una evolución favorable bajo antibiótico-terapia prolongada. Siguiendo con las imágenes redondeadas, tenemos la presencia de las malformaciones. La opacidad paracardíaca mediastínica redondeada persiste, también puede reflejar un quiste broncogénico, una duplicación digestiva, que son malformaciones congénitas de la vía respiratoria del tracto digestivo. El origen de la malformación también puede ser vascular, por malformación arteriovenosa o linfático. Tenemos el caso de este lactante de 6 meses con una opacidad en contexto de una ira y que 5 semanas después persiste la opacidad.
se realizó un TAC con contraste que demuestra un quiste broncogénico que se retiró quirúrgicamente por la localización y el riesgo de compresión. Ahora, ¿cuál debe ser en realidad la conducta diagnóstica y terapéutica para opacidades que persisten más allá entre las 4 y las 6 semanas? En el contexto de una opacidad persistente de forma triangular, cuyo origen probablemente sea bronquial, el examen de primera línea a realizar es una tomografía computarizada con contraste. La fibroscopía bronquial está indicada como segunda intención con fines diagnósticos y o terapéuticos. Y en el contexto de una opacidad redondeada persistente, siempre vamos a hacer uso de la tomografía computarizada con contraste, siguiendo el examen de primera línea. Si no se permite sacar una conclusión sobre el diagnóstico, está indicada una biopsia, preferiblemente bajo ecografía o tomografía, en su defecto por toracoscopía. En la práctica, se recordará que las opacidades persistentes pueden tener orígenes muy diversos. Luego, la opinión de un equipo multidisciplinario que combina pediatras, especialistas en neumología, radiología y cirugía torácica. Dentro de las conclusiones, opacidades triangulares persisten, son asociados a anomalías bronquiales. Si hay una opacidad redondeada, persiste, son asociadas a absceso, malformaciones, adenopatías o lesiones tumorales. Independientemente de la forma de la opacidad, una tomografía computarizada con contraste es el examen de primera intención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Doctor